Bendiciones, saludos hermanos. Estamos listos para iniciar nuestra clase número 46 de nuestro libro El Sendero de la Verdad. Y la clase se titula Libertad, la libertad que Cristo imparte. Lección número 46. Tenga por ahí su Biblia y su libro, si lo tiene, listo para que demos inicio a nuestra lección. Pero antes nos vamos a poner en las manos de nuestro buen Dios. Oremos. Amado Señor, en esta preciosa hora te agradecemos primeramente por esta bella oportunidad que nos concedes y te rogamos que en el nombre de Cristo Jesús sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y quien nos ayude a tener un buen tiempo de aprendizaje juntos y que tu Espíritu nos abra nuestro entendimiento, nuestros corazones y ponga un espíritu dispuesto y sensible en nuestro ser para obedecer y poner en práctica lo que nos enseñes en esta hora, mi Señor. Gracias por tu infinito amor. Te suplicamos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Vamos a entrar de lleno en nuestra lección. El versículo para memorizar se encuentra en Romanos 5, 1 y 2 y dice de la siguiente forma: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este precioso pasaje está en Romanos 5, 1 y 2 y nos habla de cómo estamos o debemos estar firmes en la gracia de nuestro Dios. Su gracia nos cubre y es infinita, y de eso vamos a estar hablando en esta tarde con su ayuda. El propósito de la lección es que nosotros, usted y yo como alumnos, comprendamos que no hay tradición humana que nos pueda hacer libres del dominio del pecado, sino solo la gracia de Jesucristo. Una vez más, esa preciosa gracia que nos alcanzó y nos redimió para sí, es de lo que vamos a estar hablando. Nuestro pasaje de estudio se encuentra en Colosenses 2, 13 al 23 y lo vamos a estar leyendo conforme vamos cubriendo los diferentes puntos de la clase. La introducción a la clase nos habla de esa maravillosa gracia de Dios. Dice la lección que hay varias definiciones de la palabra gracia. Vamos a estar viendo una de ellas. Y trae a la mente, así como está viendo en esa imagen, trae a la mente ese momento en el que el hombre peca, en que la desobediencia entra en su mente y desobedece a Dios y es tentado y cae. Y esa desobediencia que causa tanto dolor después, esa separación, ese pecado entrando en la vida del hombre y separándonos de Dios. Y hace mención de eso, de cómo esa desobediencia rompe esa relación y ya no era la misma relación después de esa desobediencia que pasó en ese momento en el jardín del Edén entre el primer hombre y la mujer. Y comparte una frase, una de las definiciones que dice la autora de la lección, que es una de sus favoritas de la palabra gracia, que dice que aunque el hombre merece que Dios esté en su contra, Él está a su favor. Una de las definiciones de la palabra gracia. Dice la primera parte: aunque el hombre merece que Dios esté en su contra. ¿Por qué Dios está o el hombre está en contra de Dios? Es porque
No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Nadie es justo. No se puede encontrar entre nosotros ni uno solo que sea justo por el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Dice que el pecado es el abuso de la libertad de la voluntad creada, según una traducción en nuestra lección. El abuso de la libertad de la voluntad creada. Esto quiere decir que en muchas ocasiones nosotros abusamos de esa libertad que se nos ha concedido, esa libertad de decisión, ese libre albedrío que se le llama, que nosotros, por medio del cual nosotros podemos decidir si hacer o qué hacer, si hacer algo, no hacerlo, o si hacerlo bueno o hacerlo malo. En muchas ocasiones abusamos de esa libertad que se nos ha concedido, escogiendo lo malo. Y la segunda parte de la frase dice que Él está a favor del hombre. Aunque debería estar en su contra, Él no está en nuestra contra, Él está a nuestro favor. Y desde aquel entonces, desde que el hombre desobedeció y el pecado lo separó de Dios, Dios mostró su gracia. Pues el hombre tenía vergüenza, quiso esconderse y cubrirse, pero Dios manifestó su gracia y su amor cubriendo sus cuerpos con cálidas ropas de piel. El hombre corrió y trató de esconderse detrás de hojas de árboles tal vez, pero Dios en su infinita gracia les cubre con cálidas ropas de piel. Su gracia estuvo ahí en ese momento con ellos y su gracia sigue estando con nosotros, así como un día extendió su gracia para nosotros, para redimirnos. De esa misma forma que Él expresó su gracia hacia ellos, la sigue expresando hacia cada uno de nosotros hasta hoy día, mis hermanos. En aquel tiempo ellos tuvieron un destello de la gracia de Dios, pero hoy nosotros, gracias a Jesucristo, estamos saturados de esa gracia. Estamos saturados de esa gracia de Dios. Si ellos en aquel tiempo tuvieron un destello de su perdón y su gracia, nosotros hoy día estamos saturados por medio de Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Y esto nos trae a pensar en esa libertad, como dice el título de la lección, esa libertad que Él nos concede, esa libertad que Él nos imparte, que Él nos da, eso es lo que quiere decir, esa libertad que Él nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Romanos 5:8 dice que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo decidió dar su vida por nosotros. Él quiso morir por nosotros. En 1 Corintios 15:3 y 4, ahí leemos y encontramos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Así como estamos recordando en estos tiempos y nos estamos preparando y estamos perfilándonos para esa gran celebración de su resurrección. Allá en 1 Corintios 15:3 y 4, usted puede leer acerca de eso. Vaya y en su tiempo lea un poco ahí. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué hizo todo esto nuestro buen Dios? Solamente por amor. Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó, de tal forma infinita y tan grande nos amó, que así nos lo mostró. La salvación es un acto de fe. ¿Qué entonces se requiere para ser libre? ¿Qué entonces se requiere para adquirir esa libertad que Él imparte? Solamente fe, creer, tener fe. La libertad del mundo de las tinieblas. Leamos allá en Colosenses nuestro pasaje de estudio. Dice, vamos a leer desde el 13 hasta el 15. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos perdonó. Nos dio vida en él. El 14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta que decía y enlistaba todos nuestros pecados, todo lo que habíamos hecho erróneo, equivocado, en contra de Dios, esa acta que lo estipulaba todo fue anulada. El 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él hizo esto por amor, pero hoy día nosotros podemos hacer esa victoria y ese triunfo también nuestro. Cristo ha triunfado y esa victoria también es nuestra. Y Él, dice el libro de Efesios, que lo hace y nos la concede no por obras, para que nadie se gloríe, solamente por amor. Y esto nos libera de las tradiciones humanas. Del 16 en adelante se habla un poco de estas tradiciones humanas. El 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esta es una referencia a las tradiciones judías, tal vez a las tradiciones y rituales religiosos judíos, que entre ellos los falsos maestros querían impartir tal vez o retener algunas de las tradiciones de la ley, la cual nosotros sabemos que sí nos guía, pero no nos salva. El 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, por el cuerpo es de Cristo, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra de lo que ha de venir se refiere a precisamente esas tradiciones religiosas que tenían, que era y anunciaba, y era solamente la sombra de lo que venía, que era el Redentor, Cristo Jesús. El 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humanidad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este versículo se refiere a esos maestros, a esos falsos maestros que querían y que estaban enseñando a rendir culto a los ángeles. Leíamos por ahí en un comentario que esa enseñanza que querían impartir era alabar o darle adoración a los ángeles, porque solamente a través de los ángeles en forma gradual se podía llegar a Cristo, a salvación, a Dios, según ellos. Pero eso no es bíblico, eso no es algo que la Biblia nos enseña. La Biblia enseña claramente que Jesucristo es mayor que los ángeles son siervos de Dios solamente, y ellos estaban tratando de impartir a la gente o enseñar a la gente a que rindiera culto a los ángeles. El 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Solamente unidos a Dios es que podemos tener algún tipo de crecimiento. Solamente unidos a la cabeza es que podemos ser dirigidos a lo que debemos hacer. La cabeza que es Cristo Jesús. El 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Si habéis muerto con Cristo, si ya Cristo nos ha liberado, porque en su muerte, en su victoria, obtuvimos la victoria. Entonces, ¿por qué seguir preceptos del mundo? Tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Todo pasa, no hay nada que perdure, solamente la vida eterna en Cristo Jesús. Así es que les está preguntando Pablo a los hermanos de esta iglesia allá en Colosas, ¿por qué si ya son libres en Cristo quieren todavía estar atados a estas reglas de hombres, hechas por hombres o enseñanzas de hombres? Hoy día las tradiciones que nos pueden afectar, tradiciones humanas que nos pueden afectar como seguidores de Cristo, puede ser la autorrealización. Usted ya sabe, en nuestra cultura se piensa que dándole ánimo a una persona, haciéndole sentir que puede hacer cualquier cosa o alentándole, esa persona va a lograr todos sus sueños o metas. Pero la realidad es que todo proviene de Dios. Dios nos da las fuerzas para hacer lo que hacemos. Dios nos provee lo que tenemos para tener lo que tenemos. Él nos los da nos da la habilidad, la sabiduría. Todo proviene de Dios. Así es que no es malo darle ánimo a las personas, no malentendamos eso, pero no es bueno sentirse autosuficiente o que podemos realizarnos como personas por nosotros mismos. Otra tradición puede ser el tratar de cambiar por esfuerzos propios. Ya sabe, ponerse metas y decir, voy a hacerlo porque yo puedo, sin tomar en cuenta a Dios. Tratar de cambiar por esfuerzos propios, siempre fracasamos y quedamos decepcionados porque no podemos si no echamos mano de la gracia de Dios, si no nos agarramos de la cabeza, como dice su palabra. Tratar de impresionar ya sea a otros o a Dios mismo con lo que hacemos o con lo que damos o con cualquier acto que hagamos. Tratar de impresionar a los demás. La no comprensión del verdadero mensaje del Evangelio. Ese es un peligro muy grande si no se entiende verdaderamente cómo es que Dios nos salva, nos hace libres, nos ha redimido, nos limpia y estamos justificados por medio de Cristo Jesús gratuitamente. Si no se comprende el mensaje o la forma en que Dios verdaderamente nos salva, puede ser muy peligroso para nosotros. No saber recibir el amor incondicional de Dios. No saber atesorar ese amor, no saberlo recibir, así como de quien viene, sin condición, porque si eres de esta forma te amo, por si eres de aquella forma no te amo. Un amor incondicional que viene de Dios. Y de la misma forma, no saber comunicar ese amor incondicional de Dios a otras personas. Si no lo podemos recibir, no lo podemos comunicar, o si lo podemos percibir pero no lo sabemos comunicar, debemos pedir a Dios que nos ayude a comunicar ese amor que viene de Él incondicionalmente hacia Dios y hacia los demás. No saber vivir en la gracia de Dios.
no saber reconocer que por gracia es que estamos aquí el día de hoy, usted y yo viéndonos a través de esta pantalla, es solamente por su gracia. Por su gracia es que seguimos y despertamos cada mañana y seguimos adelante cada día. Es solamente por su gracia. Y no lograr disfrutar del abrazo de nuestro Padre Celestial. Ese también puede ser un peligro muy grande. No saber pasar tiempo con nuestro Dios y no saber atesorar, a oírle, a susurrarnos al oído, sentir que nos abraza y nos acompaña cuando nos sentimos sin fuerzas o solos, no sentir su presencia, no saber disfrutar de su presencia, no saber disfrutar de Él. Ese puede ser un peligro muy grande también en nuestra vida. Todo esto se pide con fe y se desarrolla conforme nosotros seguimos caminando o seguimos recorriendo nuestra carrera cristiana. Así es que todas esas son tradiciones humanas, son cosas que el mundo está viviendo hoy día, que los cristianos no debemos estar viviendo de la misma forma. Por ejemplo, con todo esto que estamos viviendo en estos tiempos, todas esas personas sin Dios, sin esperanza, que tienen pensamientos suicidas, depresión, que tienen tantos problemas emocionales, precisamente porque no saben recibir el amor de Dios, no lo saben atesorar, no lo saben disfrutar y no lo saben compartir a los demás. Que Dios nos ayude y que Dios les ayude a esas personas que viven hoy sin Dios y sin esperanza. Nuestra lección nos comparte un pensamiento, dice: no tengo consejo de cómo obtener gracia. La verdad, no obtenemos gracia de ninguna forma, pero la gracia sí nos puede alcanzar. Así como nos alcanzó a usted y a mí, así como a esa gracia infinita, no podemos hacer nada para obtenerla o no hay nada que podamos dar a cambio para obtenerla, pero nos alcanza solamente por el amor infinito de nuestro Dios. Y por último, la lección toca un tema, brevemente toca el tema de que esa libertad nunca debe ser libertinaje. Esa libertad que Dios nos concede no puede ser libertinaje. Dice el 23, Colosenses, estamos en el 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice la lección: no todo lo que uno quiere le conviene. No todo lo que queremos nos conviene. Sí somos libres, sí, Jesucristo nos ha hecho libres, pero debemos usar, como dijimos al principio de la lección, ese libre albedrío que Él nos concedió. Debemos usarlo sabiamente y no usarlo y no abusarlo, como dijimos en el principio. Debemos presentarnos por completo como sacrificio vivo y debemos rechazar lo malo. Esa es la mejor forma de disfrutar de esa libertad que Dios nos ha concedido desde que nos redimió. La mejor forma de disfrutar es siendo libres, pero teniendo conciencia de que no todo lo que quiero hacer me va a beneficiar. Decía un pastor que tuve: ama a Dios y después ve y haz lo que quieras, pero primero ama a Dios. Si nosotros le amamos incondicionalmente con todo nuestro corazón, vamos a tener cuidado de lo que vamos y hacemos, y siempre para todo lo que hagamos le vamos a tener presente. Y dice que la capacidad de hacer decisiones correctas es un don de Dios.
Si cometemos muchos errores, mis hermanos, tomamos muchas decisiones incorrectas, en muchas ocasiones es porque no le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a tomar buenas decisiones, que nos bendiga con ese don de tomar buenas decisiones. Todo lo bueno viene de Dios. Así es que aún en esas pequeños detalles de nuestra vida, pequeños grandes detalles de nuestra vida, tomar decisiones, debemos pedir el consentimiento de nuestro Dios. Y por último, la conclusión dice, vivimos en santidad para manifestar nuestra gratitud a Dios por su gracia. No hacemos buenas cosas para ganarnos esa gracia, pero vivimos en santidad por gratitud por esa gracia que Él ya nos ha concedido. Así es que ahí está, esa es nuestra lección de esta tarde. Esperamos que nuestro Dios con su infinito amor y gracia para nosotros nos ayude a discernir lo que tiene, a lo que era para nosotros y lo podamos poner en práctica. Vamos a terminar con una oración. Esperamos que disfrute esta semana, tome un tiempo para meditar en Él y para recordar ese acto precioso que Él hizo por nosotros, de dar su vida para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Y recuerde, en estos días preparándonos para ese gran día, recuerde, tome un tiempo, mi hermano, mi hermana, y medite en ese precioso regalo que el Señor le ha concedido, que fue derramar su sangre en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados y de mis pecados. Vamos a orar. Amado Dios, en esta preciosa hora te agradecemos por tu presencia, por tu palabra, por concedernos este bello tiempo, por dejarnos disfrutar de estas enseñanzas, por exponernos a ellas. Gracias porque si algunas cosas ya sabemos muy bien, ayúdanos a recordarlas, a atesorarlas y ayúdanos a ponerlas en práctica en nuestra vida, Señor. Concédenos espíritus obedientes, sensibles a ti, a tu voz. Concédenos deseos de pasar tiempo cerca de ti y de conocerte mejor. Concédenos la bendición de recordar, de estar muy conscientes de tu sacrificio, del sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros para hacernos libres de nuestros pecados. Gracias por esa preciosa redención y salvación. Ayúdanos de la misma forma con nuestra vida, por medio de tu gracia, compartir de esa gracia a los demás, a los que nos rodean, con nuestros actos, con la forma en que vivimos, con la forma en que actuamos. Ayúdanos porque sin ti, lejos de ti no podemos hacerlo, Señor. Solamente con tu gracia, con tu amor y con tu presencia es que lo podemos hacer, y ayúdanos a corregir lo que hagamos mal a cada instante, a estar conscientes de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor. Recordamos este tiempo bello en el que dijiste que sí, aceptaste poner tu vida y entregarla por nosotros, por nuestra salvación. Ayúdanos a concentrarnos en ese hecho precioso, en no distraernos con las tradiciones del mundo, con otras costumbres o cosas que el mundo está haciendo en estas fechas, pero ayúdanos a nosotros a estar muy conscientes de la verdadera razón y la celebración de estos tiempos, Señor. Prepara nuestros corazones, bendícenos, prepara a tu pueblo, Señor. Nos ponemos todos en tus manos, agradecidos y confiados en que nos escuchas y contestas nuestras oraciones. Gracias, mi Señor, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por conectarse. Siga compartiendo su clase y no se olvide de seguir siendo fiel a su clase de jueves, de enseñanza bíblica en jueves. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. Que estén bien. Hasta pronto.